Hola, tal vez te has preguntado por qué hay niños inquietos, por qué no prestan atención, por qué son tan distraídos. Probablemente estamos hablando del TDAH, trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Mi nombre es Juan Carlos Betancourt y soy psicólogo. Y hemos de ver a través del seminario de certificación para Ministerio Infantil todos estos asuntos que tienen que ver con la niñez y su desarrollo. Los invito, este seminario es fantástico. Quedan todos cordialmente invitados. Hola, mi nombre es Juan Carlos Betancourt. Soy psicólogo, licenciado en filosofía y magíster en filosofía. Estoy, la verdad, muy contento y agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes en este seminario, en esta certificación de Ministerio Infantil y del Adolescente, programado por la Unión Colombiana del Sur. Lo que hoy vamos a hablar es muy importante. Vamos a hablar del TDAH, trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Espero que padres y maestras de escuela sabática estén muy atentos con lo que voy a compartir con ustedes en este día. ¿Qué es el TDAH? Vamos a empezar por allí con una definición. ¿Qué es? Es un trastorno, y concretamente es un trastorno por déficit de atención combinado muchas veces con hiperactividad. Esa afección es crónica y afecta a muchos niños, regularmente más a niños que a niñas, e incluye una combinación de problemas persistentes como dificultad para mantener la atención por un prolongado tiempo, la hiperactividad o una conducta impulsiva. Ahora bien, existen tres tipos de TDAH y esto es importante que lo entendamos, porque puede ser que el componente que más predomina puede ser la falta de atención. Entonces, la mayoría de los síntomas que esgrimen estos niños corresponden a una falta de atención inusitada. Pero también puede suceder que lo que más predomina es la hiperactividad o la impulsividad. Y entonces la mayoría de los síntomas pues estarían girando en torno a esta hiperactividad e impulsividad. O puede darse también un subtipo combinado donde se mezclan los síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad o impulsividad. Teniendo en cuenta esto, quiero que ustedes traten de determinar el hecho de que estamos en una sociedad donde definitivamente hay muchos niños que hoy día padecen este trastorno. Como dice la diapositiva, es el resultado casi imperceptible de un mal funcionamiento de las neuronas y de sus conexiones. Algunos se atreven a decir que efectivamente tiene que ver con el sistema nervioso central y con algo que no está funcionando bien, y por ello, en algunos casos muy puntuales, se recetan medicamentos para este trastorno. Como les decía hace un rato, parece que afecta más a los niños varones que a las niñas, y se caracteriza básicamente por desórdenes conductuales y del aprendizaje. Ahora, ¿qué es importante determinar? Que algunos lamentablemente en esta condición han sido sobrediagnosticados. O a veces algunos han querido llevar el peso del trastorno solamente a factores de dieta o influencias ambientales. Y la verdad es que puede ser un asunto combinado. Las investigaciones están dándonos a entender que definitivamente el trastorno por déficit atencional e hiperactividad es un trastorno multifactorial. Entonces también hay una crítica, y esta ha sido muy fuerte, respecto a los medicamentos que se recetan para que los niños eh, cambien su conducta. Algunos de ellos, como el Ritalin, en algunos sectores de la población mundial han sido prohibidos, porque lo que hacen básicamente es deprimir el sistema nervioso central y los niños pierden alegría y espontaneidad. Este asunto, básicamente, verlo desde esta perspectiva nos lleva a nosotros a una gran incógnita. ¿Realmente será que los niños necesitan estos medicamentos? Y aquí hay toda una crítica que envuelve un poco a la psiquiatría y a la manera como aborda el problema. Ahora, otra controversia que se ha dado es por el asunto este de qué tan crónico es realmente un niño con TDAH que ha sido diagnosticado tendrá la habilidad para salir de esta condición. Bueno, son muchas preguntas las que realmente se hacen en torno al tema y es importante que, y tengan en cuenta lo que voy a decir, los niños
de por sí son alegres, son espontáneos, son extrovertidos. Entonces, cuando hemos de hacer una mirada sobre ellos y sobre su conducta, debe ser una mirada muy crítica, entendiendo cada uno de los factores. Por eso es importante que los diagnósticos los haga un profesional en salud mental. ¿Cuáles son los síntomas que puede un niño en este trastorno esgrimir? Es decir, ¿con qué nos encontramos en clínica? Nos encontramos básicamente primero con una falta de control de sus impulsos. Son niños que lamentablemente no pueden hacer un control cognitivo de esos arranques de hiperactividad. Estos niños pueden sentirse desafiados al pedirles que tomen su turno entre los demás niños para realizar determinada actividad. Siempre quieren ser los primeros, no son pacientes, tienen dificultad también para seguir instrucciones. Son niños que cuando se les plantea un proyecto, un plan, no les gusta esperar, no les gusta tener que aguardar. Tienen dificultad también para recordar cosas, se distraen muy fácilmente y no pueden permanecer enfocados, es decir, su atención es muy dispersa. Son niños que probablemente en una clase, mientras su profesora está allí hablando, ellos están en otra actividad, porque su atención es muy limitada en el tiempo. Tienen la tendencia a no quedarse con el grupo, es decir, se marginan porque cualquier cosa les distrae, porque deciden tener una actividad independiente. Tienen también dificultades para terminar tareas. Son niños que se sientan a hacer una actividad en particular, pero se paran muy rápidamente de allí, puesto que no se concentran. Actividades que comienzan no las terminan. Pareciera que no escuchan cuando se les habla, y solamente parecieras, pero es el asunto también de esa falta de enfocarse en una actividad y de prestar atención. Y finalmente, demostrarán momentos de inquietud. Son niños que presentan cierto grado de nerviosismo, se mueven, mueven los pies, mueven las manos, dan golpecitos, se mueven en el asiento. Es como si hubiese una tensión en ellos que los liga al movimiento, a la actividad. Ahora, ¿qué es importante que un líder o un maestro de escuela sabática debe entender? Lo primero es que debe el líder de niños o el maestro de escuela sabática debe entender que todos los niños deben ser aceptados con amor incondicional y que Jesús los llama a todos así. Por lo tanto, como dirigentes de niños, se debe tomar tiempo para entender las características de este tipo de niños y, por supuesto, para elaborar estrategias que sean aplicables en estos espacios para ellos. Ahora, no solamente en la escuela sabática, también en la escuela, pues, lo que ellos hacen, los niños hacen en su escuela corriente, así como también en casa. Las personas que tienen a su cargo grupos de niños deben entender las capacidades que tienen estos niños y cómo llegarles a ellos, cómo manejarlos. Ahora, y a partir de este momento, voy a empezar a tratar de darles algunos tips que nos pueden ayudar en estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces para manejar a estos niños? Un primer punto sería que cada sesión se vea como un nuevo comienzo, porque no falta que el maestro se sienta frustrado por las circunstancias que le ha tocado vivir con estos niños y algunos de ellos no quieran saber nada de su labor como maestros. Pero la verdad es que cada niño necesita sentir que tú como maestro, que tú como maestra, que tú como padre de familia estás contento de que él esté allí, de que él esté en casa, de que él esté en la iglesia, en el salón de la escuela sabática. Es importante que el niño se sienta no excluido, todo lo contrario, que se sienta incluido, que sienta que sobre él hay un afecto y que se le quiere y que se espera obviamente que él, igual que los otros niños, lleguen a un elevado nivel espiritual. Por ello, como segundo punto, es importante planificar momentos independientes en los que todos los niños van a interactuar y que van a interactuar entre sí. Esto es importante porque le va a ayudar al niño o le va a enseñar al niño que tiene este trastorno cómo interactuar y formar relaciones con otros niños. Tú como maestra de escuela sabática trata de diseñar actividades en unos momentos muy específicos del desarrollo de la lección donde estos niños
se compenetren unos con otros a través de actividades sencillas, lúdicas, donde se empiece a hacer algo y durante el desarrollo de la clase se termine. Esto es importante. Es importante pensar que las actividades deben terminarse en un tiempo limitado y no extenderse en el tiempo. Recuerden ustedes que estamos hablando de niños que no pueden enfocar su atención por mucho tiempo. Por lo tanto, las actividades deben ser cortas, muy sencillas, pero que los incluya a todos, donde ellos puedan relacionarse unos con otros. Como tercer punto, como tercer factor, es importante identificar los recursos o materiales que se pueden retirar en vez de causar que el niño se meta en problemas. Básicamente, ¿de qué se trata? Entonces, si usted sabe que tiene elementos que se pueden dañar con facilidad o se pueden quebrar, pueden ser destruidos, retírelos del salón. Es mejor que usted tenga unas condiciones controladas en su salón de clase, de tal manera que cuando llegue el niño no haya nada que o lo pueda distraer o pueda causar un accidente en clase. Como cuarto punto importante es trabajar en forma estrecha con los padres de familia. La pregunta es, mi apreciado maestro de escuela sabática, ¿cuántas veces ustedes se reúnen con los padres de esos niños que tiene a su cargo? ¿Usted ha entendido un poco cómo ellos se manejan en casa? ¿Conoce la vida de cada uno de ellos? ¿Sabe cuál es el contexto de crianza de estos niños? Es importante hacer reuniones periódicas con los padres y obviamente al hacer planes para reunirnos con ellos, pues discutir estrategias que pueden utilizarse en común para estos niños, tanto en la casa como en la iglesia. Papá y mamá saben qué cosas funcionan con estos niños allá. Pues podrías entonces, utilizando esas estrategias que esos papás tienen, traerlas allí a tu salón de clase en la escuela sabática y allí pues ponerlas a funcionar también. Como segundo punto, es importantísimo los comentarios positivos y las palabras de afirmación para un niño cuando tenga éxito en alguna tarea. Es importante que los niños se sientan no solamente amados, sino también reconocidos, reconocidos en lo que hacen, en lo que dicen. Por lo tanto, es importante las palabras de afirmación. Un lo hiciste muy bien, te felicito, es como un bálsamo para un niño. Se van a sentir únicos, especiales. Así es que las palabras positivas y de afirmación tienen un resultado fascinante. Colócalas a funcionar. Como sexto punto, es importante utilizar también la estrategia de las recompensas. Usa recompensas tangibles o palpables. Algunos pueden decir que esto es muy conductista. Sí, a veces en la escuela a los niños se les dan estrellitas o se les pintan caritas felices, pero aunque podamos denigrar del conductismo, sabemos que funciona. Eso sí lo sabemos. El asunto es que es importantísimo tener, repito una vez más, recompensas tangibles, palpables, eh, regalos, obsequios, para cuando estos niños hacen las cosas muy bien. Se van a sentir motivados para seguirlo haciendo. Y finalmente es importantísimo proveer un lugar donde puede ir el niño en caso de comportamiento inapropiado. Es decir, cuando el niño se salga de casillas, cuando el niño esté en una actitud reprochable, es importantísimo sacarlo del grupo, pero debe haber un lugar donde pueda ir el niño en este caso en particular. Y que lo alejen, como dice allí la diapositiva, cuando esté en una situación inapropiada. Es importantísimo vincular al padre de familia cuando esto suceda. ¿Está bien? Ahora, una última cosa y como último punto me parece importante señalar. Y es que el Señor nos dice en su palabra, y esto lo dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ese versículo da a entender algo sumamente importante. Todos los niños son importantes para Dios. Todos. Ese niño que se sienta juicioso y se queda allí sin decir una sola palabra, como también el otro niño inquieto, es de Dios. Y esos niños, todos, repito, sin exclusión, son ciudadanos del reino de Dios y son amados por nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, mis apreciados padres de familia, mis apreciados maestros de la escuela sabática, líderes de ministerio infantil y del adolescente, les invito a reconocerlo, a que seamos incluyentes y tratemos de ajustar nuestra escuela a través de las estrategias pedagógicas para que en ese espacio todos ellos sean importantes y sean reconocidos. Espero que la escuela sabática
sea un elemento de vital importancia para los niños, que los prepare para el reino de los cielos y que sea un lugar de inclusión, un lugar donde todos se sientan acogidos, donde Dios los abrace a todos, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de señalamiento. Bien, espero que estos tips hayan sido de mucha utilidad para ti como maestro de escuela sabática en tu clase de niños o en tu clase de adolescentes, pero también para ti, apreciado padre. Señor te bendiga en esa loable misión. Dios te guarde.